Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Celia Arena. Ella es diputada provincial, presidenta del bloque Hacemos, el bloque que se referencia en el exgobernador Omar Perotti. Días muy intensos de mucha discusión política en la provincia de Santa Fe, muy cerca de, sancionarse la reforma constitucional, y el bloque Hacemos es uno de los grandes protagonistas de este debate. Celia, ¿cómo estamos? Gracias por participar del Mesa Testigo de hoy. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo por esta posibilidad de estar en contacto hablando de este tema tan trascendente. Bueno, te quería empezar, conversando sobre el tema de la reforma constitucional, una discusión, que ya lleva varias semanas, meses, incluso parecía un momento que estaba más trabado. ¿Qué es lo que terminó de destrabarse la semana pasada para que, el proceso se encamine? La verdad que en esto a mí me gusta historizar un poco, vos lo mencionabas, ¿no? Varios meses que se viene planteando desde el oficialismo, con inclusive la presentación de proyectos a nivel legislativo, también proyectos de nuestro mismo partido político y de otros espacios, pero esto, si historizamos, podemos ir mucho más atrás en el tiempo en nuestra provincia de Santa Fe, porque desde Reutemann, Obey, a todos los gobernadores del Frente Cívico y Social del socialismo plantearon esta posibilidad de reforma de la Constitución provincial. Porque nosotros tenemos una Constitución, la del 62, que fue una Constitución y sigue siendo una Constitución muy buena, que fue emblemática a nivel de nuestro país por algunas cuestiones, nacida en un contexto de mucha inestabilidad democrática. Pensemos en el 62, muchos golpes, entonces la mirada y el espíritu está impregnado de cómo asegurar la institucionalidad ante esos embates, y eso, por ejemplo, tiene correlatos como que en ese momento se pensó que el gobernador pueda tener la mayoría, al menos en una de las cámaras. Por eso nuestra Constitución plantea que quien gana la lista de diputados tiene 28 diputados y los 22 restantes se distribuyen en la minoría. En ese contexto de inestabilidad democrática era un reaseguro hacia la gobernabilidad. Hoy ya no ese es el riesgo, es otro. Las democracias mueren lentamente, dicen los autores de cómo mueren las democracias. Son otras las cuestiones que hay que asegurar, pero además de eso quedó totalmente desfasado ese espíritu con el sistema electoral que nosotros tenemos, paso y boleta única. Eso por plantear una cuestión desde la política. Hay muchas otras cuestiones. Y nosotros entendemos, desde el punto de vista partidario, el peronismo siempre se manifestó reformista, con distintos posicionamientos. De hecho, los gobernadores que mencioné presentaron proyectos y trataron de avanzar. Y creemos nosotros que, y en esto hablo específicamente de nuestro espacio, de Hacemos Santa Fe, que hay una tensión ahí en el que la política siempre se miró el ombligo, y ante la decisión de avanzar hacia la reforma que nuestra provincia de verdad necesita para darle una institucionalidad acorde a los tiempos, pero a la potencialidad además que Santa Fe tiene, o mirarse el ombligo y decir, no, porque si le doy la reforma, capaz que tal o cual es reelecto. Y la verdad que nosotros, como dirigentes políticos, pero además como dirigentes políticos que tuvimos la responsabilidad de gobernar Santa Fe, porque eso yo creo que ahí también hay una diferencia grande entre legisladores y legisladoras que nunca estuvieron en el Ejecutivo y que nunca pudieron ver cómo sí la Constitución muchas veces es un límite o marca una falta de límites a determinadas cuestiones que impacta en las decisiones que se pueden tomar a favor de la gente. Nosotros con esa mirada entendimos que se puede avanzar en la reforma constitucional, en la Constitución, en la ley de reforma, con una clara posición respecto a la posibilidad de reelección del actual gobernador. Taxativamente nuestro proyecto lo dice en 2 puntos, que no hay posibilidades de que se considere este como primer periodo de Puyaro para habilitarlo a un segundo periodo. Nosotros entendemos que eso es fundamental, porque hace la cuestión del respeto justamente a la norma que nos rige actualmente, por la que él juró, una Constitución que dice que no tiene reelección. Celia, ¿por qué consideran el proyecto que presentaron la semana pasada, el proyecto como Hacemos Santa Fe, la elección de constituyentes con paso, corregime si no es así, y el tema de distrito único, no 50 más 19? Porque hay varias cuestiones. Nuestro proyecto se diferencia del resto de los que están presentados, que son 8 en total, más el nuestro son 9, en el que todos plantean una reforma parcial de la Constitución.
con un núcleo de coincidencias o con puntos específicos a reformar. Nosotros entendemos en el contexto que mencionaba recién, que sería muy bueno, y que es lo que pedimos en el proyecto, que se habilite la discusión de toda la Constitución, de todo el articulado, para poder mantener el equilibrio que requiere esa nueva mirada. Ahora bien, eso es lo que está en el proyecto, plasma nuestras convicciones, qué es lo que entendemos que tendría que ser. Por supuesto que cuando uno busca que se avance en consensos, nosotros deberemos resignar algunas cosas, desde los otros lugares se deberá resignar, pero en ese contexto nosotros planteamos reforma total, o por lo menos discusión de todos los artículos, planteamos temas, ejes que nos parecen sumamente importantes que la reforma habilite esa discusión. Pedimos que se aplique el sistema electoral vigente, porque nos parece lo más correcto desde el punto de vista institucional, y que podamos avanzar en ese sentido. En lo de la lista que vos me preguntabas, porque entendemos que también esta es una manera de poder plasmar en una sola lista las distintas alternativas con el respeto a la territorialidad, obviamente que tengan representación todos los departamentos, pero nos parece una buena medida que sea con lista única y que se distribuya después por el sistema DON. Celia, sí, bueno, como decía, el tema de la ingeniería electoral está en discusión, si va a haber paso o no. Si no llega a haber paso, digo, con este momento del peronismo tan trabado y con tantas dificultades para llegar a acuerdo, ¿pueden ir por afuera del partido como hacemos? Eso se discutirá en la estrategia electoral, después es otro paso ese, qué pasa con la convención, en qué fecha se hace. Nos gustaría mucho que la conducción partidaria, en la que nosotros tenemos una representación mínima, digamos, porque este PJ de unidad se formó dividiendo en 7 con los distintos espacios. Nosotros tenemos en la mesa chica una persona que es Juan Manuel Pucineri. Entonces, nosotros planteamos las discusiones, pero bueno, después se toman las decisiones que se toman de acuerdo a la mayoría, pero nos parecería interesante que el Partido Justicialista fijara alineamientos también respecto a este tema, porque bueno, estamos involucrados todos los espacios. Después veremos, decía, en qué fecha es, cuál es la estrategia y cómo se lleva adelante. ¿Hay alguna especulación dando vuelta de que podría llegar a ser en 2026, post elecciones intermedias? ¿Esto es algo que usted estarían de acuerdo? ¿Les parece que tiene que ser el año que viene sí o sí? A nosotros nos parece que la convención constituyente, que son dos cosas distintas, la convención debería darse en el año 2026 porque es necesario que esté alejado de todo el tema electoral y de las tensiones que hay por las distintas propuestas durante un año electoral. Y a mí me gusta mucho recordar algo, sabes, Mariano, que se cumplieron los 30 años de la reforma constitucional del 94, que Santa Fe es la cuna de la Constitución y extrañamente hasta ahora no pudo reformar la propia, pero en ese contexto de homenajes, un día escuchándolo a Horacio Rosati, que fue uno de los convencionales constituyentes más jóvenes de ese momento, decía algo que de verdad es muy profundo, que él entendía que la Constitución del 94 había sido el último momento de grandes consensos políticos en la Argentina. Y así hincapié en esto, ¿no? En el valor del consenso, que implica que cada uno resigne determinadas cuestiones para el bien común, digamos, por lo menos en este caso, para que en el caso de la reforma del 94, para que tengamos esta constitución que nos rige actualmente, con todos los avances que implicó, y en el caso de la provincia de Santa Fe, exactamente lo mismo. Por eso la importancia de alejarlo de todo lo que tenga que ver con las cuestiones más electorales. Celia, se habla mucho de la posibilidad de que el texto de la ley de declaración de necesidad de la reforma sea como un mix que tenga temas que hable específicamente de artículos y pasajes de la ley que hable de temas o de capítulos. Con respecto a esto, ¿no? ¿Qué aspectos les parece a ustedes que tienen que estar bien especificados, bien delimitados y qué temas están más abiertos a una discusión más general? Nosotros en términos generales estamos, justamente te decía que promovemos la discusión de todo el articulado por ítems y temas y que la discusión sea abierta. Por supuesto, aquellos temas
en los que haya consenso de todas las fuerzas políticas, inclusive las fuerzas políticas que ya dijeron que no van a votar la reforma, pero que sí se van a presentar a elecciones, un tanto desligado de responsabilidad, porque o habilito y doy la discusión y habilito la reforma y después me presento, porque si no yo digo, ¿qué va? Entonces todos los que se van a presentar y sin habilitar la reforma ahora van a hacer campaña porque siga vigente la Constitución del 62, porque no se entiende mucho. Pero bueno, digo, más allá de eso, yo creo que es muy importante que todas las fuerzas políticas participen en este debate respecto a qué temas tiene que habilitar la reforma, más allá de su posicionamiento más coyuntural, orientado a diferenciarse de qué a lo que realmente pasa, eso es parte de la política también, pero sí que participen de estas discusiones. Nosotros entendemos que, digamos, que hay temas que son fundamentales y que hay mucho consenso, hay muchos temas que cuando uno los lee en los distintos proyectos o intercambia con quienes no presentaron proyectos, en donde hay coincidencia respecto a que se tiene que habilitar ese tema. Sí, nosotros creemos que tiene que tener una mirada de jerarquización de los gobiernos locales, las autonomías, fortalecer la autonomía provincial. ¿Qué pasa con, digamos, nosotros pusimos un eje que es federalismo y cooperación de la provincia y los gobiernos locales, que nos parece que es muy importante que esté por lo que implica en este siglo y en este momento y con el perfil que tiene la provincia de Santa Fe, que esté jerarquizado constitucionalmente, cómo se vincula la provincia tanto nacional como internacionalmente, también el régimen municipal, lo que decía recién, para los municipios y las comunas, las temáticas referidas a los recursos económicos y también a los recursos naturales. Digamos, hay muchas cosas que son muy de fondo y que claramente tienen impacto en las posibilidades de desarrollo de la provincia. Celia, y con el tema unicameralidad, que es como de un gran debate, bueno, Córdoba fue hacia un modelo unicameral. Ustedes con el Senado, en la época del gobierno, han tenido una relación conflictiva, tensa con el Senado. ¿Cómo ves eso? Nosotros, el peronismo ha tenido distintos momentos de relación con el Senado y con diputados. Recordemos que el Senado tuvo mayoría peronista durante mucho tiempo y si hacemos memoria hubo muchas instancias de negociación del Senado con los gobiernos que en ese momento conducían los destinos de la provincia. Eso es parte de la política, la tensión, el acuerdo, es parte de la política. Nosotros entendemos que es algo que debe discutirse. Más allá de nuestro posicionamiento, debe darse la discusión. Por eso decimos, habilitemos toda la Constitución y demos el debate. Y en última instancia, a ver, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y por eso decimos que la política deje de mirarse el ombligo y que se defina de la manera más democrática posible, que se habiliten los temas a discutir y que después, durante la campaña convencionales constituyentes, cada uno haga campaña de acuerdo a lo que propone. Nosotros, hablaba de la reelección de Maximiliano Puyaro, sin ninguna duda y con total claridad, nuestra campaña, uno de los puntos va a ser, si queremos respetar la Constitución, si decimos que es la estructura institucional fundamental de nuestra provincia, no podemos habilitar a que el gobernador actual la viole cuando cuando juró por una Constitución y asumió ese contrato electoral, más allá de que después cambie y que se puede utilizar la vuelta esta de que jura por una nueva constitución. El contrato inicial, el que se inicia cuando la gente lo vota, es con una constitución que él jura cumplir y hacer cumplir, que dice que no tiene reelección. Entonces, para nosotros esto es central y vamos a hacer campaña con eso. Y después cada uno hará campaña para mantener la bicameralidad, para que haya unicameralidad, y será la gente democráticamente, el pueblo santafesino, quien definirá qué es lo que quiere. Eso es lo que nosotros entendemos como el mayor acto democrático, sacar la discusión esta del ámbito político y de la legislatura, que deje de ser una discusión corporativa, por llamarlo de alguna manera, y que, digamos, empiece a formar parte de la agenda de la gente. Celia, muchas gracias por participar del Mesa Testigo de esta noche.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande, Mariano. Gracias, estamos en contacto. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.